Tenemos el siguiente ejercicio de un cilindro de radio R. Aquí tenemos claramente dibujado un cilindro que tiene este radio R, colocado en el seno de un campo eléctrico uniforme con su eje paralelo al campo. Este es el eje del cilindro aquí, el eje, y el campo eléctrico que tenemos aquí es vertical hacia arriba, ¿no? Esa es la dirección, esta línea o flecha de color verde. Dirección del campo eléctrico. Calcular el flujo eléctrico a través de la superficie cerrada. Entonces nos piden calcular la superficie a través de toda esta superficie, ¿no? Que tiene, vamos a analizar cuántos lados tiene esta superficie, ¿no? Esta superficie, entonces vamos a ver que tiene una superficie circular inferior, una superficie circular superior, entonces le vamos a dar números, mi superficie 1, mi superficie 2 circular y mi superficie 3. Esas vendrían a ser las tres superficies de este cilindro. Después nosotros tenemos aquí los datos. Vamos a anotar los datos. Por supuesto, en este caso que vendría a ser el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico externo, en este caso. Un vector E vertical. El radio. Después el radio del cilindro. Y también podemos tener de dato la longitud del cilindro, ¿no? Quizás. Bien, entonces aquí L, para tomar en cuenta en función de esto, el flujo. La ecuación general del flujo, integral de E punto producto escalar diferencial de superficie. Entonces vamos a ver el flujo a través de estas tres superficies, de esta superficie que tiene geometría cilíndrica, ¿no? Es un cilindro. Entonces el flujo neto va a estar compuesto por tres flujos. ¿Cuáles son? Flujo 1, el flujo neto, flujo 1 más flujo 2 y más flujo 3. Ya está. Los tres flujos. Vamos a analizar cada flujo. Flujo 1. Tenemos un campo eléctrico uniforme, entonces simplemente va a ser E por la superficie 1 y por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, el vector E y el vector de superficie S1. Esta es mi superficie S1, donde tenemos aquí un campo eléctrico hacia arriba y vamos a anotar el vector S, o el vector diferencial de S que hemos estado denominando. Bien, en esta parte entonces hacia abajo. Hemos explicado que es un vector saliente, ¿no? El vector S es perpendicular a dicha superficie, es un vector saliente. Por lo tanto, este vector S tiene esa dirección. ¿Ya? Es el vector DS1, hacia abajo. Y el vector campo eléctrico es hacia arriba, ¿no? Todo está siempre orientado el vector E hacia arriba, podemos dibujarlo ahí, ¿no? Como estas líneas verdes. Dirección del campo eléctrico. Entonces, el vector E y el vector S nos interesa calcular qué ángulo forman los dos vectores. ¿Bien? Ese ángulo. Como un vector está hacia arriba y el otro hacia abajo, entonces es un vector que tiene un ángulo entre ellos de 180 grados. Aquí son los 180 grados, el ángulo phi. Anotamos el ángulo entonces entre los dos vectores, esto es importante. Y ahora S1. ¿A qué equivale la superficie 1 que tenemos? Aquí es el área, superficie de la superficie 1 es pi por r al cuadrado. Pi por r al cuadrado. El radio es simplemente r, es el mismo que arriba, ¿no? Ya tenemos entonces la superficie 1 total, ¿no? Toda esta superficie que está es pi por r al cuadrado y el campo eléctrico que vendría a ser un dato. Por lo tanto, el flujo eléctrico 1 es igual a E por pi por r al cuadrado por el coseno de 180 grados, ¿no? Hemos dicho que el ángulo es, quiero anotarlo, el ángulo para el flujo 1, vamos a colocarle así, flujo 1, 180 grados. Ahí está, 180. Coseno de 180. El coseno de 180 es menos 1, por lo tanto, podemos escribir
menos E pi R al cuadrado y dejarlo así en función de estas variables literales. Flujo 1, negativo, menos E por pi por R al cuadrado. Ya tenemos el flujo 1. Después vamos a sumarlo al flujo neto. Continuamos con el flujo 2. Para el flujo 2 necesito saber cuál es la dirección de S2. Entonces, flujo 2 tenemos como el campo eléctrico E, que es el mismo en cada caso, por la superficie 2, en este caso, por el coseno del ángulo, vamos a llamarlo phi 2. Ahí está. El ángulo, vamos aquí a marcarlo, que es el siguiente. El ángulo. Coseno de phi 2, en nuestro caso, vamos a tener de la siguiente orientación. 0. Por aquí, S2 está hacia arriba, ¿no? Perpendicular a esta superficie. Anotamos eso entonces. Este es el vector ds2. ds2. El vector de superficie 2. El ángulo E y S tienen la misma orientación, por lo tanto, el ángulo phi 2 es igual a 0. ¿No? Anotamos el ángulo phi 2 igual a 0. Y la superficie S2 también pi por radio al cuadrado, es el mismo radio, es un círculo, la superficie es la misma. Por lo tanto, aquí anotamos el flujo 2 es E por pi por radio al cuadrado por el coseno de 0 grados. Y esto nos da, el coseno de 0 grados es 1. Simplemente entonces es más positivo pi por r al cuadrado. Ese es el flujo 2. Luego el flujo 3. Para el flujo 3 entonces, nos falta ahora calcular el flujo 3. Vamos a representar primero lo que es el vector S3. Hemos dicho la superficie 3 es la parte cilíndrica, ¿no? La parte cilíndrica, el vector S está ahí. Y el vector E siempre está hacia arriba. Ahí, hacia arriba, ¿no? Por la posición que tiene en este caso. Entonces, colocamos aquí, este es el vector ds3, ¿no? Esa dirección. Y este es el vector E. El vector E siempre orientado así, por los datos que tenemos. Y aquí tengo el ángulo phi entre estos dos vectores. El ángulo phi 3, que en nuestro caso, el ángulo phi 3 es igual a 90 grados. Ya tenemos el ángulo phi 3 y la superficie S3, que es el área cilíndrica, ¿no? El área cilíndrica, por supuesto, es 2 pi r y por la longitud del cilindro, ¿no? La longitud del cilindro, eso de acuerdo a su geometría. Tendría que ser. Entonces, el flujo 3, para nuestro caso, es pi o 2 pi rl, flujo 3 es 2 pi rl, campo eléctrico por el área 3, por el coseno de 90 grados. Pero el coseno de 90 grados, este coseno de 90 grados es igual a 0. Por lo tanto, no hay flujo 3 o el flujo 3 es nulo, se dice. Flujo 3, 0. Y el flujo neto, vamos a sumar entonces, que nos dice que el flujo total o flujo neto a través de este cilindro de un campo eléctrico vertical, flujo neto, suma de cada flujo. Flujo 1 es negativo, aquí menos, literalmente E, su valor, por pi por radio al cuadrado. El flujo 2 es positivo y tiene el mismo valor aquí, ¿no? E por pi por radio al cuadrado. Más el flujo 3, 0. Por lo tanto, el flujo neto es igual a 0. ¿No? Menos este valor, más el mismo valor, igual a 0. De lo cual vamos a concluir lo siguiente.
y que nos va a servir para un enunciado que vamos a hacerlo enseguida. Escribimos respecto a el flujo neto a través de una superficie cerrada, ¿no? Cerrada, en este caso cilíndrica, es la superficie cerrada cilíndrica, que no contiene carga dentro de dicha superficie, es igual a cero, ¿no? El flujo neto, ¿no? Todo el flujo entonces a través de todas esas superficies, porque el campo eléctrico es un campo eléctrico externo, ¿no? Eso entonces podemos ver y demostrar con como el flujo eléctrico que hemos denominado y lo hemos utilizado esta vez para un cilindro, ¿no? A través de un cilindro, de toda la superficie que encierra este cilindro.